con miras, digamos, a regularización, o si estás hablando de ya de personas que están traficando, que se están lucrando con eso, cuando lo que yo vi en realidad del campo era personas que les estaban ayudando a los migrantes a pasar a Panamá, ¿no? Con diferentes cosas. Esas contradicciones se hacían evidentes y lo que estaba pasando, lo que correspondía tanto con lo que estaba pasando en el campo, y de ahí surgió pues la categoría chilango, que es digamos, el título del libro, y es que yo me empecé a dar cuenta de que ellos no decían migrantes, ellos decían chilango, chilingo, ¿qué? Entonces a ver, y era que ellos no utilizaban el lenguaje del Estado, o sea, ellos estaban diciendo migrante irregular, migrante documentado, sino que estaban hablando de otras personas que también están en un tránsito y decían los chilingos y los chilangos. Es algo bonito porque también resignifica un poco el concepto de migrante, y por eso ese tercer capítulo, digamos, fue como el principal hallazgo mío, fue ver cómo la población de Turbo estaba, digamos, había sido muy receptiva con los migrantes, pese a las políticas restrictivas del Estado, pese a la vulnerabilidad en la que está Turbo. Tampoco quiero idealizar, digamos, decir que llega un migrante a Turbo y tiene todo a su mano, porque pues también hubo casos de personas que le robaron. Es una zona donde históricamente han estado grupos armados, primero pues las FARC, el EPL, después las autodefensas con los Castaño, y luego ahora lo que se llama el Clan del Golfo, que controla una ruta también de narcotráfico hacia Estados Unidos, y que obviamente eso genera unos peligros para los migrantes, y sin duda también es un tránsito inseguro. Todo eso también lo relato en el libro. Y bueno, me pongo a explorar también un poco la categoría chilango, de dónde viene, quizá por qué la adoptan, y resultó pues muy interesante que los que decían chilango usualmente eran los que les ayudaban a ellos desde la iglesia. Por ejemplo, la iglesia fue fundamental en todo este tránsito de los cubanos, porque fueron los únicos que dijeron, pues a ellos hay que ayudarlos con temas de alimentación, cómo es posible que los deporten a mujeres en condición de embarazo, con niños, lo mismo la personería, lo mismo otra serie de ONGs que también han estado acostumbradas a trabajar allá con temas de desplazamiento forzado, y que los migrantes encontraron como una ayuda también ahí. Incluso la Universidad del Norte de Barranquilla ayudó a los migrantes a interponer tutelas por un tema de deportación sin el debido proceso, y la ganaron, pues ya no estando en el país, porque igual los deportaron, pero el Consejo de Estado falló. Eso demostró que cuando esas redes entre academia, población local, líderes de allá, iglesias se unen, puede generar cambios a un nivel también ya nacional. Y el Consejo de Estado dice: Migración Colombia, usted los deportó irregularmente, tenía que haber un proceso, y por eso también este libro pues muestra una visión un poquito distinta, o quizás más positiva, de la migración, pese a lo que ha hecho el Estado, pese a las políticas del Estado, lo que se genera desde abajo, ¿cierto? Como también pasa en muchas otras regiones del país con el tema de la paz, ¿no? Puede que un marco, digamos, estatal o de políticas, uno vea que el acuerdo está fallando, que no se está implementando, pero ve que también hay unas iniciativas no oficiales de paz en Bojayá, en Apartado, súper importantes. Y eso también es lo que creo que tenemos que mirar, o lo que yo vi en este libro era eso. Yo iba pensando que iba a entrar a una zona donde estaba súper caliente todo, donde los migrantes sí eran traficados casi, los llevaban en unos camiones, con muchas nociones de película, y de verdad de pensar que hay un coyote, alguien con un camuflado negro hilando, uniendo hilos, y me encuentro con esto que es totalmente diferente, con lo que les digo. Y bueno, pues acá también está Adriana, que conoce mucho a Prince, que es un inmigrante nigeriano. ¿Va a venir? Yo creo que también pensaba que era a las 6. Y a Prince le ha tocado vivir lo que es una casi que persecución por estar documentado en algunos momentos. Pero pues aquí está vendiendo ajís en Bogotá, después de haber pasado por Medellín, por Turbo, por Ecuador, y también por redes. Por redes como, digamos, Adriana, que está acá hoy, que lo han ayudado, que nos ha ayudado a que se quede en el país de algunas otras maneras, ¿cierto? Y eso es lo que hace que veamos de pronto matices de la migración, no que siempre veamos esa cuestión como invasor, que ahora con los venezolanos es ya casi insoportable ver redes sociales o ver comentarios
Pero, a diferencia, digamos, de la señora de estrato 5 que aparece en Colina Campestre diciendo a un venezolano que le va a llamar a la policía, pues en Turbo, en otros lugares, hay más empatía, o hay una empatía muy bonita que se demuestra simplemente al hecho de nombrar a alguien chilango. Entonces, bueno, eso es un poco resumen a grandes rasgos del libro, de los 3 capítulos que contiene, uno más sobre dimensión política y leyes, otro sobre historias de vida, historias de migración, trayectorias, y otro más sobre la relación entre la comunidad de Turbo y los migrantes, y la relación de solidaridad y hospitalidad, que son los conceptos que surgieron del campo. Eso es. Yo voy a hablar de varios comentarios del libro y como dije al profesor, tengo preguntas. Pero primero quiero... Santiago siempre pone una cita poética o filosófica antes de comenzar sus capítulos y pues yo también voy a poner una cita que me parece que tiene que ver mucho con su libro, que es un verso de Hölderlin que dice: allí donde crece el peligro, crece también la salvación. Entonces, pues en primer lugar me parece que es un esfuerzo muy importante el libro, ¿no? Pero también veo como el alma de alguien que está infiltrado en la academia o decolonizando la academia, dirían otros, y veo una ambición pues de abordar el objeto de investigación como desde la vida, desde ese lugar del periodismo pues que no es una ciencia, y hay como todo el tiempo en un libro uno siente que está leyendo o una novela o que de ese libro son varios libros, ¿no? Primero me pareció un material muy grande y de pronto valdría la pena como que cada capítulo tuviera una vida independiente, pero también lo que veo ahí es como esa ambición más holística, ¿no? De dar cuenta de mucho de vida, ¿no? Y me parece también pues, que es muy claro la empatía de Santiago con su tema, con lo que él encontró, la manera como él se pone se pone en el waffle, no, waffle, el waffle, sí. Yo también decía waffle cuando estuve allá. El waffle, el puerto, ¿no? El puerto allá en Turbo, y se sienta y se pone a esperar como cualquier otro migrante o de las personas que están ahí. Entonces, pues pienso que hay ese esfuerzo, y él en los agradecimientos yo sentí que me da una clave cuando él dice que le da las gracias a unas personas porque lo impulsaron a trabajar con intuición y creatividad, a buscar eso. Pues un científico tiene que ser intuitivo y creativo, son características pues, del conocimiento general, del que busca el conocimiento general, pero yo lo que creo es que el libro lo que trata de mostrarnos es que esa tesis central que está en el tercer capítulo es que existe una poética de la existencia, que la intuición y la creatividad son parte pues, de la vida, de lo que podemos llamar más allá de humanidad, porque pues, hoy en día está cuestionada ese antropocentrismo, pero que hay como una poética de la existencia en toda vida. Entonces, para mí, pues, me identifico mucho porque siempre he luchado contra los paternalismos y también las políticas públicas de cultura, no luchado contra, pero me parecen limitadas las políticas de democratización y de acceso, ¿no? Porque el que da acceso pues está permitiendo entrar a alguien que está afuera. Entonces si uno ve esa intuición, esa creatividad,
ese llamado que Santiago hace a algunas características que son bastante propias del pensamiento poético, pues uno se da cuenta que no se trata de darle a alguien algo sino de reconocer que hay también algo. Entonces, eso me parece que no es un instrumento la creatividad y la intuición y la poética, si se quiere, sino que él mismo muestra que la poética, la existencia poética de la gente es la que encuentra caminos para resistir, para encontrar esos vínculos, interrelaciones, y que eso se va dando allí donde hay no solamente empatías ante el peligro, sino vida. Entonces, me parece que pues para mí eso fue muy importante, ¿no? Porque trabajo mucho en la discusión de cómo integrar el arte a la vida cotidiana, y por arte no me estoy refiriendo a un objeto o a a una cosa, sino a una serie de relaciones, a una manera de relacionarse en la vida. Entonces, no se trata de un método, ¿no? Como en alguna época estuvo de moda hacer que las prácticas artísticas le sirvieran a la administración, buscaban a un artista para construir o buscan todavía, ¿no? Un artista para construir una carretera o conformar una buena administración. No se trata de eso, no se trata de una metodología, no se trata de características, no se trata de eso, se trata de reconocer el en sí de una manera de habitar el mundo en la que, como decía el filósofo, se rasga el paraguas y entra una luz, y ese rasgarse el paraguas por lo general es muy penoso, duro, difícil, representa una herida, ¿no? No es pues el cliché idealizado del artista o del que se dedica pues a la poesía, sino es algo doloroso. En segundo lugar, después también el libro me hizo acordar mucho de hace 25 años, estudiando, pues leíamos a Derrida y hablar de la hospitalidad. Él se preocupó por los nacionalismos en los años 80 y en los años 90 derivó pues ese pensamiento sobre los nacionalismos en un pensamiento sobre los extranjeros y particularmente sobre el concepto de hospitalidad. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿no? Me parece que en ese concepto de hospitalidad, Derrida decía que había una hospitalidad total, absoluta, más que total habla de absoluta, y una hospitalidad limitada. En la hospitalidad absoluta, él dice, no es necesario saber absolutamente nada del otro, ¿no? Es la manera como uno integra realmente el otro y lo encuentra y lo acepta, ¿no? Él dice, digamos sí al que llega antes de toda determinación, antes de toda anticipación, antes de toda identificación, que sea el llegado un ser humano, un animal o lo divino, un viviente o un muerto, masculino o femenino. Entonces él dice pues que ese tipo de hospitalidad, que es la hospitalidad que debe existir, pues no es la hospitalidad mitigada de los derechos humanos, por decirlo así. No es la hospitalidad de las leyes y las normas. Y él recuerda que ya en el Sofista de Platón, Platón deja hablar al extranjero
y es el extranjero que hace preguntas, el que pone en duda algunas cosas, pero también es el que habla chistoso, ¿no? Como esta Babel que hay en Turbo, ¿no? Pues que realmente uno aquí en Bogotá, cuando empieza uno a mirar un poco lo que está pasando en el Darién, pues es realmente como una especie de lugar de fantasía, de utopía, donde se encuentran nacionalidades de todas partes, gente sin nacionalidad, precisamente, son justamente ese vacío, ese no existencia. Y es en el sofista en el que el extranjero critica la hipótesis de Parménides, en donde dice que el ser es el ser y el no ser es el no, es la nada. Y empieza a mostrar que la nada pues tiene una existencia. Pero también Derrida muestra que la hospitalidad se empieza a normar y empieza a buscarse que el extranjero se le permite integrarse en la manera en que es asimilado y que se va despojando de aquello que lo hace extranjero, ¿no? Como ahora en Inglaterra pues, no se puede entrar si no se sabe quién habla inglés, etc. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo como si fuera en esa época y como si fuera hace 25 años. Entonces lo que él dice es que esa hospitalidad va en contra de la hospitalidad mitigada, la normal, la de la ley. Y cuando uno habla de vida y habla de cómo encuentra uno una vitalidad que es capaz de superar todas estas limitaciones, vulnerabilidades, también echamos muchas veces mano de reclamar los derechos humanos, ¿no? Pero los derechos parecen ser limitados, contradictorios, se vuelven, como decía el otro día un jurista, se vuelven como un boomerang. Entonces a mí me gusta pensar que antes de ser ciudadanos y de ser objeto de derechos, fuimos otra cosa que también tenía unas capacidades y unas maneras de ser que no eran normadas. No sé si me explico bien. Entonces, voy a darles un ejemplo sencillo. Haciendo política pública de cultura, un día me vi diciendo, poniéndole a un documento el título de El derecho a la poesía. Y cuando uno lee a Santiago, ahí está pues en la poesía viviendo, ¿no? La capacidad vital de que haya una vida no solo digna, sino llena de riqueza, ¿no? En ese lugar tan tremendo como de nada, que es esa migración, ese sitio de tránsito, ¿no? De límite. Pero entonces me escribieron muchas personas diciéndome, casi que devolviéndome, diciéndome, mire, si la poesía es un derecho, quédese con la poesía, quédese con su derecho, pero la poesía no es un derecho. Yo hablaba del derecho a la poesía porque Rancière, el filósofo, recuerda mucho esa historia en donde el proletario del siglo XIX se levanta y en una reunión como estas pide que den tiempo también para ir al café y disfrutar de la poesía, ¿no? Y no solamente pide un aumento salarial o la disminución de horas de trabajo, ¿sí? Pero más allá de que eso sea un derecho, de que lo que él estuviera reclamando la sociedad contemporánea lo haya convertido en un derecho y lo haya metido en la ley, en la Constitución, ¿no? Y que suene muy bonito, en la vida diaria, en ese sitio donde tú llegaste, ahí eso se da por encima de las leyes. Lo que Santiago vivió
con cada una de esas personas que el profesor subraya que fue capaz de llegar como a la almendra de las cosas, está por encima, a mi parecer, de las leyes. De esas leyes que son contradictorias, que son siempre unos lugares de tensiones, porque no admiten precisamente las tensiones, ¿no? Porque van mal con el tema de las tensiones. Entonces, pues la pregunta es cómo, más allá del derecho, ¿no? Cómo esos derechos humanos siempre me parece que serán contradictorios, ¿no? Y bueno, voy a leer un pedacito de un texto de un colega filósofo y profesor de arte, porque me parece que tiene que ver mucho con el libro. Es, digamos, casi como salido del libro de Santiago, pero está hecho desde el lado artístico. Entonces, hoy en día, pues, no fue sino, me encontré con Santiago nuevamente porque hay una joven colombiana que está en este momento exhibiendo en Suiza sobre el Darién, porque mi hijo está editando una película de un cubano que trabajó simplemente con los teléfonos de celular de unos cubanos que salieron y hacen todo el trayecto por el Darién y se están haciendo una película. Por unos poetas también que están trabajando con indocumentados y que después lograron pues entrar en los Estados Unidos y tienen una editorial de indocumentados, ¿no? Entonces, a través de ese encuentro, pues creo que esto es como leer un pedazo de lo que yo creo que es lo mejor del libro de Santiago, aunque creo que también responde muy bien a todas las exigencias de la academia, en los temas de etnografía, en los temas pues, de ese mundo y de esa construcción. El libro pues, es un libro académico, pero yo quisiera llamarlo a que este libro derive en otras cosas. Entonces, estas no son palabras mías, pero me parece que pueden caber para el libro. Nos parece fundamental colocar la vida como presupuesto indiscutible en el marco de cualquier discusión alrededor de estos aspectos, en este caso las migraciones, el migrante. Sin duda se trata pues, de un concepto complejo, de vida y múltiple. No obstante, en el marco de esta investigación lo entendemos como potencia, como diferencia, como creación, como incesante generación de mundos posibles. Es la vida misma la que con su propia potencia afirmativa y desde múltiples y felices encuentros con cuerpos, ideas, personas y colectividades ofrece resistencia a lo extremadamente codificado y normatizado. Allí donde está el control emergen acciones, gestos, otras corporalidades, otras subjetividades, de lo que habla Santiago. Otros modos de amarse y de vivir, otros modos de relación con lo vivo. La vida aparece como exceso, como anomalía, como error, como convicción de mundos posibles que siempre existirán, que reclaman ser inventados. Una suerte de biopotencia surge en diversas situaciones, tiempos y espacios, poniendo la vida y su cuidado por encima de los afanes normativos y productivistas. Pues eso fue todo lo que yo más o menos pude, pues navegando ahí un poco en el libro de Santiago. Muchas gracias, y de hecho mencionaste muchas cosas que para mí son muy importantes y que coincido contigo, y es por ejemplo la noción de hospitalidad que se ha construido, que incluso yo digamos, puede darle nuevo significado a la hospitalidad, y tenía que ver con una relación recíproca entre el migrante y la persona en una condición quizá de vulnerabilidad y despojo de derechos, y cómo entre ambos se pueden ayudar, ¿cierto? Porque es ahí cuando pues, ayudando a los chilenos. Yo creo que más allá de lucrarse de algo que sin duda ahí está un factor económico importante, hay un tema donde hay una reciprocidad y unas necesidades que entre ambos se van complementando. Entonces, es un caso muy particular por eso. Pero yo
yo quiero decir también que es muy difícil afirmar la vida y afirmar las relaciones y al mismo tiempo no ser idealistas o no caer como tú dijiste, idealizar una situación, ¿no? Sin duda. Yo ahí metería la cucharada sí, también por favor. un poco. Derrida es un personaje interesante, pero él cuando está hablando de lo que tú estás hablando está pensando como en un cosmopolitanismo mundial, borrar las fronteras y reconocer la humanidad del otro, y lo que Santiago está viendo es más una solidaridad que emerge de los márgenes y no de una idea de igualdad, digamos, entre personas, ¿verdad? El reconocimiento, sí, el reconocimiento de una población que ha sido víctima del conflicto armado, del desplazamiento interno, de la situación, y sí, todavía está muy presente esa época en la que tú estuviste en esa zona, pero el reconocimiento es un reconocimiento de la similaridad de la experiencia de marginalización, la que está atrayendo a la gente, y es interesante, o sea, el libro de Santiago también abre las puertas a hacer mucha más investigación, y la etnografía también tiene derecho a hacer poesía, Claro. ¿cierto? Y creo que la etnografía de Santiago y toda buena etnografía es menos académica de lo que uno a veces espera cuando teóricamente sí. como turistas trópicos, pero a lo que iba era que una de las cosas que ahora yo que estoy por primera vez tratando de entender Urabá, caí en cuenta de lo que yo me acordaba del libro de Santiago y lo que la gente habla de esa época, es que es imposible idealizar en Colombia en cierta forma, ¿no? Porque tú vas y hablas y esta realidad del momento de solidaridad en que emergió, digamos, emergieron estas relaciones, también está marcada por unas diferencias súper interesantes, ¿sí? Los cubanos son como nosotros, los cubanos hablan nuestro idioma, ellos no se dejan engañar, los haitianos son sucios, huelen feo, ahora los sacan en botes separados de los turistas porque los turistas se quejan de que esta gente grita por todo, los de Senegal no se bañan, y no sé qué. Entonces, ¿sí me entiendes? Hay también un resto de otras capas que están una encima de otra, pero además se mueven y se reacomodan, y es interesante como pensar en cómo se hace una investigación de este tipo o cualquier tipo de reflexión de este tipo en una situación donde además de la marginalización y la invisibilidad, las cosas cambian todo el tiempo. O sea, el turbo que conoció Santiago, o el presente etnográfico, decimos en antropología que está en este libro, ahora es un recuerdo muy vivo y es un hito muy importante, pero la situación está cambiando, la forma en que sale la gente hacia Capurganá está cambiando, la forma en que las instituciones se relacionan con los entonces, no sé. Sí, justamente eso me pasó cuando leí a Silvia Monroy, que fue un texto muy importante para el tercer capítulo. Ella habla de la violencia permanente en Urabá, Sí. de cómo la violencia ha generado unas dinámicas sociales muy fuertes de desconfianza, de solución de los problemas siempre a través de la violencia, digamos, de un miedo permanente, una suerte de paranoia, no sabe qué grupo armado está mandando, no sabe quién es de cuál bando, que eso es lo que uno ve mucho en zonas de conflicto, esas fronteras, ¿no? Y cómo eso, a un nivel ya casi de relacionamiento social, impacta. Y pues cuando yo fui a Turbo, pues me di cuenta de que hay unas cosas como claras, ¿no? Como algunos lados donde no se puede ir, digamos, uno pasa por Capurganá, pero por Acalí o por Catillo ni modo, porque está el ELN, ¿entiendes? Entonces, yo lo que veía ahí era justamente que esa violencia permanente sí estaba, digamos, sí hay como un tema de ajustes de cuentas muy fuertes. Me pasa mucho con un gran amigo incluso que tenemos nosotros que está en Tibú, y me dice, hay violencia, pero siempre entre los grupos armados y saben a quién matan, saben a quién no. Entonces no es que toda la vida, o sea, no es que toda la vida, digamos, esté permeada de un miedo a que llegue el actor armado y te quite ciertas cosas. Digamos, yo lo empecé a ver también con la ausencia de cierta prevención que ellos tenían con algunos migrantes. Y ahí también está el tema de la hospitalidad, el hecho de comer comunalmente, el hecho de tener, no tener problema en alojarlos en las casas un rato y todo el tema. Me hablaba a mí de otra cosa que no tenía que ver con esa paranoia de la violencia permanente en el Urabá, que digamos se ha construido durante el último siglo casi,
Entonces lo que decía Tomás era cierto, yo me encontré con otro turbo, con otros matices, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, y lo que él decía, claro, allá pues, los somalíes o los que llegan sin saber español pues tienen unas dificultades tremendas, ¿cierto? Y incluso para mí con los haitianos no sé hablar francés, entonces no pude ni siquiera acceder a ellos. Con los cameruneses y eso pasaba como el filtro del inglés, pero las relaciones con los cubanos y digamos quienes fueron centrales en el segundo capítulo era porque se quedaron allá, porque se adaptaban ya en otro sentido, ya que ya viene otro tema que se debate en las migraciones y es como el migrante se adapta al nuevo entorno, se adapta, que igual ha sido cuestionado, pero yo que igual lo vi un poquito como en las historias de vida que te comentaba. Entonces sí creo que hay mucho que explorar todavía en Turbo, hay unas capas, no sé cómo está el tema de venezolanos ahora, que justamente me llamaba la atención porque me puse a leer sobre con la Corte Constitucional el tema de los hijos que tienen derecho a nacionalidad, este permiso especial migratorio que igual se ve que es como un poquito burocrático y complicado de acceder a eso. Una forma institucionalizada de marginalización. Mejor dicho, sí. Entonces me pregunté, bueno, ¿y cómo estará funcionando eso en Turbo? Pues cuando fui, era claro, tienes un salvoconducto para irte y ya. O sea, hay refugio de que vamos a hablar. La ACNUR no hace mucho, la Cancillería no da refugio, esos estudios se quedan. O sea, se puede demorar 2 meses en que te acepten eso y tienes 3 días para abandonar el país. Tiene mucho sentido la ley a lo que uno ve allá, ¿cierto? Y hasta el 2015 Colombia había aceptado 250 casos de asilo oficiales desde la firma de la convención. Es absurdo. 1900. Ahí llegó Prince, yo estaba hablando de Prince. Hola, hola. Le agradezco en el libro también. Eso va como afectación. Y... bueno, estamos hablando de eso, pero... Es decir, volviendo como a conectar un poco lo que estaba pensando y era lo de las leyes de la corte con los venezolanos. Y ahí sí te quería preguntar, pues tú cómo has visto a Turbo, cómo has visto ya el tema de Venezuela, porque sin duda es algo que está ya en todo el país. Ahí estaban Filipinas Caldas y estaban también. Pues en relación a este tema es otro factor de invisibilización de esta población, ¿no? Porque hay un flujo grande de migrantes al Urabá. Lo que me contaron es que en otra época se organizaban grupos de personas para llevar fuerza de trabajo de Urabá hacia Venezuela, entonces mucha gente vuelve porque los papás o los abuelos eran de esa región y se traen a los amigos, o sea, está pasando en muchas partes, pero también porque están las bananeras y hay trabajo, ¿no? Y la gente de esa región dicen que prefiere trabajar en otras cosas y miran hacia el horizonte para que uno asuma que tiene que ver con el narcotráfico, pero lo que yo encontré ahorita es que esto es otra capa que se sobrepone, otra forma de tránsito donde se cruzan pero no se ven, que está contribuyendo, digamos, a la invisibilización de esta problemática. Entonces tú vas a la ACNUR, a la OIM y ustedes que no, pues los venezolanos, vas a la alcaldía o a la personería, no me acuerdo, estuve en demasiados lugares que están haciendo con problemas de los migrantes, no, pues los venezolanos, ¿verdad? Entonces, las cifras de esta gente que está pasando desde África, Haití, o sea, son locas. En el muelle nos dieron cifras del año pasado, eran 8.000, 10.000, ¿sí? O sea, mucha gente. Entonces, en promedio estaban saliendo 60 personas diarias cuando yo estaba allá. Sí. Que es bastante, digamos, extranjeros, solamente extranjeros, 60 personas diarias saliendo a Capulana para cruzar Panamá. Que no hablé mucho de este tema porque tampoco fui tan valiente de atreverme a pasar el Darién, pero sí lo hacen ellos todos los días, y pues que también hay una dimensión que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo no quiero que parezca que el libro habla sobre una migración muy bella, muy tranquila, donde tú caminas, no, o sea, hay unas condiciones durísimas de pasar 8 días en selva. Pero es que no son 8 días, Santiago, o sea, después son 2 meses hasta Tijuana. Claro. Y ahorita son meses esperando en Tijuana que les pasen el asilo o no. Y pasar por Nicaragua, por Honduras. O sea, estuvimos el año pasado en Tijuana hablando con gente que había hecho todo el trayecto y es una locura, o sea, y ya cuando llegan a Estados Unidos, el sueño americano, con el único que tenemos contacto, está con una de estas cosas electrónicas en el tobillo, esperando que decidan si lo deportan otra vez a Camerún o no. ¿Sí? Sí, que es el caso que me pasó con los de Nepal, que 3 jóvenes y pues, solo uno se quedó. Ahí está poniendo fotos y el Darién, en el Times Square. Se ve también, y el Darién, por más invisible que sea la cosa, el Darién es súper visible en lo poco que hay sobre estos flujos. Pero todo el trayecto suena
que iba yo un poquito también con el tema de cómo se gestiona esa migración, ¿no? Que al ser tan complicado también hay una gestión y también hay unas formas de moverse, y a eso me refería, y eso fue lo que vi también hablando con la gente que pasó en Darien, ¿no? O sea, un cubano con el que yo hablaba pasó, se devolvió, que lo devolvieron de Panamá, conoció a una mujer colombiana, se empezó a hablar por WhatsApp, se enamoró, Sí. y ya en Panamá se vuelve a devolver, y me dice, ya me conocía la ruta de Darien como si nada, y yo como, escucha, pero como ya para pasar todo eso. Entonces también habla un poquito de la autonomía de las migraciones, que es otro concepto que tiene el libro, y de esa gestión de esa migración, que es súper importante y que digamos no sería posible, y que tampoco es algo muy... Es decir, esas redes son profundas y tienen lugar incluso en sus países de origen, también en los países de destino, y también en los amigos que están ahí, ¿no? O sea, los amigos que están en el trayecto, en la familia que está conectada también, que pueden ver por Skype. Como que hay muchos factores que inciden en esa migración, y que yo también quiero rescatar eso como de la bueno, astucia, pero pues si no sé si astucia es la palabra, pero sí de esa intuición y creatividad que tú hablas, y que yo no me he dado cuenta porque lo hice refiriéndome a mis sobrinos pequeños. Pero sí tiene que ver con eso, la gestión de la migración por parte de los migrantes. Yo creo que tenemos espacio para dos preguntas de parte del público, ya que se nos está acabando lastimosamente. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta con respecto al libro y quiera compartirla, o damos este espacio de 5 minutos, 8 minutos para que finalicen ellos. Yo quería preguntar por el tema, creo que usted tocó hacia el final de la conversación, sobre la pregunta que está en el tema, digamos, conceptual de la migración hoy en día, de cómo se integra el migrante, o sobre el tema de la integración en la sociedad. Digamos, es un tema que no solo se da acá en Colombia, sino en general pues, en Europa. Está como esta idea de que quienes llegan se tienen que asimilar a la cultura en la que están. Entonces quisiera saber, digamos, en este proceso cómo se da ese fenómeno, en especial en Turbo, de la asimilación. Supongo que no es una relación tranquila, y pues hay como una doble vía, no sé cómo funciona ese tema. Pues yo también pensaba eso, y de hecho yo empecé leyendo sobre psicoanálisis, tratando como de meterle el psicoanálisis por algún lado al texto, pero mis profesores de antropología me destrozaron, porque también tiene un sentido político, y es que cuando uno cree que el migrante llega como un bebé desprotegido de la tierra natal, de la mamá, y que se desprende de la mamá a llegar a otro lugar como un bebé desprotegido, pues le está quitando agencia también, ¿no? Y le está quitando, es decir, las raíces. Después, claro, pusieron a leer a los que criticaban a los psicoanalistas, y Malky, una de ellas, decía, los migrantes también echan raíces, y las raíces crecen a donde llegan también. Y esa asimilación, digamos, como que yo no puedo decir que haya una respuesta única, pero lo que yo veía por lo menos era que también seguía un contacto con la gente del país de origen, es decir, como que las redes de verdad, las redes, y el tema de tener acceso a Wi-Fi por algo de la alcaldía de Turbo les permitía a ellos tener muchos contactos y muchas redes, que digamos ahí es cuando surge el tema de las redes, quizá pensándolo yo en la asimilación. Lo que pasa es que como yo estaba haciendo algo de migración en tránsito, muchos de ellos se iban y no pude estudiar de pronto en un largo tiempo, digamos, cómo le fue a este man que se enamoró, porque en realidad ya no sé qué es de él, porque sé que estuvo un tiempo trabajando en talleres de mecánica en Turbo y se devolvió, se dijo, no, me voy para Estados Unidos porque no es un buen lugar para mi hija Urabá, para mi hija de Cuba. Y ahí uno podría decir, o digamos, lo más cercano que yo podría hablar de la asimilación es ese proceso, ese marco de significado común entre el desplazamiento forzado en Colombia y la migración irregular, donde se encuentran por la negación del acceso a la ciudadanía, digamos, lo que yo digo ahí. Pero también por eso hablábamos de los matices. Yo por eso le preguntaba a Tomás sobre los venezolanos, porque no sé qué estarán pensando ellos de los venezolanos. Cuando yo hablaba con migrantes en tránsito, que de pronto ayudar a los cubanos está bien unos meses, no sé ya qué tanto después, ¿cierto? Como cuando empiezan temas de trabajo. Y también pensándolo en términos de las nacionalidades, ¿cierto? O sea, es diferente, claro, llegar de Nigeria, llegar de Senegal, a llegar de Cuba y estar, pero pues es decir, en Medellín, en Bogotá, hay colonias importantes de africanos que están haciendo muchas cosas y que se han unido y que han logrado hacer cosas, ¿cierto?
y que no por venir de un lugar más lejano ni por no conocer el idioma tienen problemas de asimilación o de adaptación, y la verdad también es complicada, pero que yo igual así, no sé, así la tenía en cuenta. Y pues por eso digo, o sea, encontrar ejemplos de gente que se ha quedado mucho tiempo. Digamos que mi amigo Prince lleva acá, ¿3 años llevas? Casi 3 años, en un proceso, sí, como súper interesante, con otra más gente que he conocido que yo no he visto que haya sido con unos problemas muy complicados, digo, de barreras del Estado, pero allá se ve también un poco más el tema de mi loco de glorización, de compartir intereses y de acomodarse. Y, no sé, ¿tú cómo lo veas más esa pregunta? Pues yo llevo 43 años acá, nací en este país y no me siento muy asimilado. O sea, la gran pregunta es qué significan esas palabras y qué tanto están regidas también por las condiciones de posibilidad que ofrece el Estado a través de estas normas y de estas cosas. Pero yo también rescato que la gente no es un bebé que está desprotegido y que hay la gente empuja y la gente organiza y construye cosas a pesar del ambiente que los rodea, Claro. y tiene digamos, Es donde más la puede potencialidad de generar cambios simplemente por cómo se hace visible. O sea, mi imagen más extraña de Urabá en mi primer viaje no es todo el miedo porque es un espacio súper raro, la gente le habla a uno de la violencia y no sé qué, sino es caminar por una calle y oír música de Bollywood en Antioquia, a todo volumen en un pafle, ahí, ¿verdad? Y para mí es increíble que eso esté pasando en un pueblo en Colombia, y eso solo puede ser una contribución de alguna forma extraña y loca a que las, digamos, actitudes y las percepciones que tiene la gente en un país que cree que no tiene migrantes vaya cambiando. O sea, es como porque ha habido esos proyectos del canal transoceánico, ¿no? Los ha habido desde mucho tiempo, pero es como si se estuviera dando uno de verdad, donde de verdad hay una cierta cosmopolitismo, por decirlo así, y donde se estuviera construido de facto, sin necesidad de que sea ese monstruo tan enorme que tantos han soñado, ¿no? Y en cierta forma también que nosotros mismos como ciudadanos o como lo que sea, cosmopolitas, también tenemos que preguntarnos sobre los espacios donde ese ruido que generan esas migraciones, que puede ser muy positivo, que puede ser, también se usa políticamente para construir una otredad radical con la que se hace política, que es algo que vimos en las elecciones pasadas con los venezolanos, y es algo que uno también ve a la gente en Urabá haciendo lo que decía, ¿no? La diferencia entre la gente de las diferentes nacionalidades, que también son unas construcciones de otredad que son coyunturales. O sea, si hay un apresamiento de un grupo, ese grupo primero puede ser bueno, pero si está ahí mucho tiempo, entonces competimos, es mal, entonces se vuelve malo. O a mí me encantan los discursos del gobierno colombiano sobre nuestros hermanos venezolanos, pero son hermanos, el hermano que se fue a la casa y no sé, hizo cosas raras y volvió y bienvenido, pero váyase rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí va mi perspectiva. Bueno, pues yo no tengo ninguna pregunta, yo soy la mamá muy orgullosa de Santiago y precisamente le tengo a él una sorpresa que se la daré esta noche porque estaba buscando algo en el estudio y encontré la primera libreta de calificaciones cuando estaba en el jardín. Y entonces me puse a mirar y la profesora dice que Santiago... Le da a montar mis amigos. que Santiago es un niño muy hiperactivo, no tenía 5 años cuando ya aprendió a leer, y dice la profesora que narra historias con mucha facilidad. Entonces yo decía, no, qué maravilla, mire, qué orgullo pues, de ver que realmente enfocó también eso, y me siento tan orgullosa de que haya escrito ese libro, y esto de encontrar esa libreta me emocionó mucho, la verdad. Gracias a ustedes también. Y no dice que es terfo.
Todas las conversaciones que he tenido con Santiago tiene que mencionar el psicoanálisis. Desde que lo tuve en clase. Yo no tengo pregunta, pero por lo que puedo percibir es un aporte absolutamente valioso para algo, así como tú hablas del trasfondo de la poesía. Acabas de hacer un registro, como una foto, de un flujo de valor, del valor humano, esas diferentes corrientes migratorias de diferentes nacionalidades y orígenes que están movidas por un combustible que es el valor. Y eso es algo que va allí en la madre embarazada, en la que va llevando unos niños, en un hombre acompañado de su familia, el hombre solitario, en fin. No me imagino cómo va a ser la lectura del libro, pero así como es un hecho episódico, no sé, un par de años que le habrás dedicado, pero que genera muchísimo, tendría que generar muchísimo interés por parte, no del Estado, porque el Estado es una cosa, pero sí de nuestra academia y de otras personas, para mirar con más atención lo interesante que significa ese flujo de potencialidades que hay allí, porque todos están pasando por allí, la gente no se queda. Conozco algo del Urabá desde una óptica un poco desagradable, que es el tema de la violencia del narcotráfico, el diagnosticar y entender esos flujos, las personas, tratar de identificar redes con caras, nombres y actitudes y demás. Pero tuve la oportunidad de entender algo con respecto del trabajo del banano y de otros que tienen que ver con el remontar el río Atrato, razón por la cual los grupos irregulares están allí. Donde hay riqueza, se asientan estos grupos y afectan a las poblaciones. Entonces son unas poblaciones absolutamente maravillosas que en la época de la colonia, desde la conquista colonia, en esa huida de los españoles esclavistas, encontraron su remanso y se asentaron en zonas armónicamente con las poblaciones indígenas, sin mayor impacto. Hicieron una simbiosis y eso fue lo que dio lugar a toda esa cantidad de asentamientos a lo largo del Pacífico, a donde no llega el Estado. Entonces es un aporte absolutamente valioso, hermoso. Leeré el libro con muchísimo entusiasmo. Lastimosamente el tiempo ya se nos acabó. Les recuerdo que la librería hoy tiene un descuento especial para las personas que quieran adquirir el libro, que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Ahí los invitamos a otro tipo de presentaciones de las novedades que tiene la editorial. Nos encuentran como @editorialur. Y nada, supremamente bienvenidos. Si quieren o tienen más comentarios, pues yo creo que Santiago puede dar sus redes sociales, algún correo para que puedan llegarle los comentarios al respecto, preguntas, inquietudes que surjan sobre este conversatorio. Vale, no, Pero muchas él quería gracias por la decir oportunidad. algo. Él quería No, decir algo. tranquila, no pregunta, pero si quieres ahora. Ya la librería no nos da Así tanto. como- Dale, Ah, no, bueno.